Las recientes celebraciones de la Semana Santa, como no podía ser de otra manera, han hecho que la atención se centrara en los grandes misterios de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero, mientras tanto, han pasado otras cosas en el mundo. Por ejemplo, el incendio de la Catedral de Notre Dame en París o los atentados contra iglesias, también hoteles, iglesias católicas en la isla de Sri Lanka, en la antigua isla de Ceilán, en el Océano Índico, al sur de la India. Atentados cruelísimos, no se sabe muy bien cuántos muertos y cuántos heridos, pero se habla de al menos 200 muertos. Merece la pena empezar a fijarnos en estas dos cosas, comenzando por lo que nos pilla más cerca, que es lo de Notre Dame en París. En este momento no se sabe con exactitud cuál es la causa del incendio. Creo que es un proceso de investigación que está todavía en marcha. Pero sí que se sabe que si por un lado el incendio de Notre Dame ha traído la atención y el interés en general del mundo por la enorme importancia histórica y cultural de esa bellísima catedral, no es el único caso. Es posible que el incendio de Notre Dame sea fortuito, pero los otros no. El arzobispo de París, Monseñor Aupetit, ha dicho a raíz de esto que no hay que olvidar que se producen 3 atentados contra templos católicos en Francia cada semana. No mucho antes de lo de Notre Dame había ardido una de las famosas iglesias de la capital francesa, la iglesia de Saint-Sulpice. Es decir, no es un caso aislado, aunque, repito, no se ha intencionado el incendio de Notre Dame como parece que dice la investigación, aunque esta investigación todavía no ha concluido. En cualquier caso, el arzobispo de París ha reprochado, por ejemplo, al presidente francés Macron, ha reprochado que no tuviera ni siquiera una palabra de condolencia hacia los católicos, como si eso fuera, Notre Dame fuera simplemente un museo, y le ha dicho no hubiera sucedido lo mismo si el incendio hubiera afectado a una sinagoga o a una mezquita. Además de, si tiene un valor histórico, intentar reconstruirla, habría dado su pésame, su condolencia a los fieles de esas religiones. No hubiera sucedido lo mismo, por supuesto, si los incendios o ataques contra templos católicos, repito, 3 a la semana, según el arzobispo parisino, fueran contra mezquitas o contra sinagogas, sobre todo contra mezquitas. El pueblo francés seguramente se habría alarmado, habría hecho algo para evitarlo. En cambio, son los templos católicos los atacados y el resultado es indiferencia. Una indiferencia terrible, quizá porque los que llevan a cabo esos atentados, esos sí que son atentados, son representantes de ese ateísmo secularista militante que se dice de sí mismo que es tolerante, pero que es cada vez más agresivo y violento. Peor ha sido lo de Sri Lanka, lo de Ceilán, mucho peor. Las escenas han sido tan duras, tan crueles, que los medios de comunicación en general no han tenido más remedio que hacerse eco de ellas. No hubiera sucedido lo mismo, no sucede lo mismo cuando los muertos son negros africanos, por ejemplo, en Nigeria. Ahí la indiferencia del mundo es realmente ofensiva. En el caso de Sri Lanka, ahí sí que han sido los musulmanes radicales los responsables de los atentados. Y en general los medios de comunicación se han apresurado a separar, a deslindar el Islam de la responsabilidad de esos atentados. Vamos a ver, han sido musulmanes los que lo han hecho, eso no se puede negar, pero hay que decir, yo creo que todos lo sabemos, que la mayoría de los musulmanes en el mundo están en contra del ejercicio de la violencia por estos motivos, están en contra. Y que incluso muchos de ellos padecen las consecuencias de la violencia de sus correligionarios. Pero también hay que decir que hay una minoría que está a favor, aunque no ejecute la violencia, está a favor y que, por ejemplo, se ha alegrado del incendio de Notre Dame. Es una minoría realmente pequeña, pero existe y además es una minoría incontrolada. Los líderes, la mayoría de los líderes del Islam, de la religión musulmana, la mayoría de los líderes están, la práctica totalidad, sobre todo los importantes, están en contra del uso de la violencia, condenan tajantemente el terrorismo.
Pero el problema está en que esa minoría que está a favor no les hace caso. Eso es un problema para ellos, para los musulmanes, y es un problema para todos los demás. Esto es algo con lo que tendremos que trabajar en el futuro y que desde luego los primeros a los que les interesa resolverlo es a los propios musulmanes. Ellos no tienen una autoridad como la del Papa en la Iglesia Católica y esta es una de las consecuencias. Un sector interpreta los libros sagrados del Islam en un sentido que sí que permite e incluso que estimula el uso de la violencia contra los infieles. La inmensa mayoría, repito, están absolutamente en contra de esa interpretación, pero esta interpretación es posible y un sector minoritario no solamente lo interpreta así, sino que algunos lo ejecutan y otros de ese sector minoritario se alegran. En cualquier caso, los mártires están ahí. Cuando he leído, he visto las escenas terribles de lo de Sri Lanka, he pensado enseguida en el extraordinario documento del Papa emérito Benedicto XVI sobre las causas de la crisis actual en la Iglesia. Y he recordado que el Papa Benedicto dice en ese documento que el martirio tiene que estar en el horizonte del católico y que primero Dios, y que no hay nada que pueda ser suficientemente importante como para hacernos separar de Dios. Y habla el Papa, lógicamente, del cumplimiento de las leyes morales. Bueno, pues estos de Ceilán, estos de Nigeria, no solamente se han encontrado con la muerte, sino que aquellos que han sobrevivido han decidido seguir fieles a su religión, seguir fieles al catolicismo, aunque saben que les puede suceder lo mismo que les ha sucedido a sus compañeros en los atentados que han padecido. Son un ejemplo para nosotros. No nos encontramos en situaciones así, por lo menos de momento, pero el martirio tiene que estar en nuestro horizonte. Y si eso está así, si está el martirio en el horizonte, sí, tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo, incluso dando la vida por Él si hiciera falta. Otras cosas que son menos que dar la vida tienen que estar también en nuestro horizonte, y este sí, en nuestro horizonte cotidiano. Los mártires que existen, los mártires de hoy, son para nosotros una luz y un estímulo para seguir a Cristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.